Y nuevamente saludo a aquellas personas que no se habían conectado. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bien, sí, señora. Qué bueno, me alegra que se encuentren bien. Bueno, ¿quién me recuerda en qué tema quedamos la clase pasada? ¿Qué vimos en la clase pasada? Ay, Dios mío. ¿Dónde están? Entonces, laborales. No, nadie recuerda que vimos la clase pasada. Jefferson. Muy buenas tardes para todos. Pues la clase pasada yo sé que vimos sobre que iban a ser las clases que vamos a tomar, sobre qué era el curso de seguridad y salud en el trabajo, que eran como las cosas generales, como las reglas, la mecánica de lo que iban a pasar en el curso. Y ya como tal del tema, pues hablamos sobre el Ministerio del Trabajo y también que era identificar qué conceptos claves, cosas como esas, ¿cierto, profe? Vamos a ver. Muy bien, lo vimos excelente. Jefferson, efectivamente, la clase pasada hablamos acerca de cuáles eran como los compromisos, cómo se iba a desarrollar el curso, ¿cierto? Y Sí, estuvimos señora. revisando conceptos claves dentro de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde quedamos en este tema que fueron actos inseguros? ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué son los actos inseguros? De acuerdo a lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Quedamos ahí donde iba un conductor hablando por teléfono, por el celular. Podría ocasionar un accidente. También Muy quedamos, bien. bueno, más que todo quedamos ahí. Ya más antes habíamos hablado de un señor que se había caído porque iba distraído con unos papeles y tuvo un accidente, bueno, digamos, Excelente, laboral. así es. Sí, señor. Muy bien. Bueno, por acá Julián Beltrán tiene la mano arriba. Julián, cuéntanos. Bueno, también estudiamos la ley, eh, creo que era 1562, si no estoy mal, que es Sí, sobre los utensilios de protección y también cómo se deben utilizar correctamente, ¿no? efectivamente estábamos hablando, ¿cierto? Que hay una ley que es como la ley que se va a encargar de dar como todas esas directrices, ¿cierto? Quien nos va a regular, quien nos va a decir cómo debemos de hacer las cosas dentro de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Más sin embargo, si bien es cierto, hablamos, la mencionamos, ¿cierto? Que es como la ley más importante que hay dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero que más adelante vamos a ver que eso es prácticamente nuestra última clase. Vamos a estar revisando allí el marco normativo, ¿no? ¿Cuáles son esas normas que nos van a regular y de una u otra manera cómo nosotros debemos de comportarnos tanto el empleador como el empleado, cuál es el comportamiento que debe de estar frente a esas normas que tenemos allí que regulan ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya partiendo, ¿cierto? De cuál va a ser nuestra responsabilidad, deme en un momento, qué pena. Yo cierro por acá una puerta y ya estoy con ustedes. Bueno, qué pena con ustedes. Entonces, partiendo de esa información y partiendo de lo que estábamos hablando, ¿cuál va a ser el comportamiento de cada uno de nosotros, bien sea del empleador y del empleado? Entonces, vamos a empezar a revisar un tema y es el siguiente. Vamos a revisar
cuáles son, digamos, como esas cosas o ese paso a paso que yo debo de realizar partiendo pues de la norma, ¿sí? En caso de que se presente un accidente de trabajo. Entonces, ¿cómo va a actuar, ¿sí? El empleador y cómo va a actuar el empleado? ¿Cuáles son esos pasos que se deben de tener en cuenta para empezar a hacer un trámite frente a la ARL? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a revisar lo siguiente, y es que vamos a mirar qué es lo que tiene que hacer el trabajador ante un accidente, ¿sí? Entonces, lo primero que este trabajador debe de tener en cuenta allí es que debe de preservar su vida, ¿sí? Entonces, la persona debe de hacer todo lo posible porque su vida, su parte física, su parte emocional se vea lo menos afectada posible. Y partiendo de eso, entonces la persona debe de tener la disposición, ¿sí? Para poder recibir esos primeros auxilios que se requieren, ¿sí? En el caso de esos primeros auxilios físicos, ¿no? Donde se da una atención médica inmediata, dependiendo pues también la situación o el tipo de accidente que se tenga en ese momento, ¿sí? Allí recordemos que para poder brindar ciertos esos primeros auxilios o la persona que va a brindar, a dar, a atender a la persona que está en accidente, debe ser personal totalmente capacitado frente a ese tipo de accidentes que está atendiendo. Entonces, puede hacer que de manera inmediata quienes atiendan la situación son las personas capacitadas al interior de la empresa, pero posterior a ello pueda que esa empresa necesite trasladar a este personal o a esta persona, a este trabajador, ¿sí? A su centro médico, pues para que le presten ya allí una atención médica ya profesional y un poco más avanzada de acuerdo a la situación que se está viviendo. Entonces, como para comprender un poco más, ¿sí? Este paso, hablemos del siguiente ejemplo y es, pensemos en que un trabajador, ¿sí? Se corta con una herramienta, con una pulidora, pensemos como en este elemento de trabajo, ¿sí? En una obra de construcción. Entonces resulta que dentro de esa obra de construcción hay un personal capacitado. ¿Quién es ese personal capacitado? Puede ser un compañero, ¿cierto?, de trabajo que anteriormente lo han capacitado y hace parte de un comité o de un, digamos, de ese grupo de primeros auxilios. Y pues el compañero es quien va a atender a la persona que en este momento acaba de tener este tipo de accidente y va a detener allí el sangrado y la hemorragia, ¿sí? Entonces, utilizando unos implementos y demás. Y ya después de eso, entonces, ¿cuál sería el paso que viene? Reportar, ¿no? Entonces, hacer el reporte de la situación que acaba de ocurrir al jefe inmediato, al supervisor, al coordinador o administrador o al personal que está dentro de o digamos que se encarga de vigilar y de regular ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces allí el paso a seguir sería hacer ese reporte, ¿sí? Al jefe inmediato, de, de manera inmediata que se haya presentado esta situación. Después de ello, ¿qué va a pasar? Denme en un momento. Bueno, me han estado escribiendo. Si de pronto ustedes ven, igual voy a ir un momento rápido a la sala, que efectivamente por aquí hay una persona que está en espera. Les pido el favor, si ustedes son tan amables, si ven algún compañero que está en espera para entrar a la sala, que me ayuden dando el ingreso, ¿sí? Ustedes tienen la opción de hacerlo. Entonces, para que porfa me ayuden con eso mientras estoy acá. Lo que pasa es que a veces estoy en la pantalla, estoy proyectando y no estoy viendo la pantalla de la sala. En este orden de ideas, entonces ahora vamos a hablar de que después de haber reportado ese evento, ¿cierto? Se debe de tomar una evidencia, ¿sí? Puede ser fotográfica, de la parte del cuerpo que fue afectada o del área donde ocurrió la situación. Pero aquí voy a hacer énfasis en lo siguiente, y es que seguramente
a veces ocurren, sí, accidentes de trabajo donde la persona pues lamentablemente no queda en la capacidad de poder tomar una evidencia. Entonces allí, cuando esto ocurre, por lo general, ¿cierto? Vienen varias personas de la entidad a atender la situación. Entonces esas personas capacitadas que están atendiendo la situación deberían entonces tomar la evidencia. En caso de que la misma persona afectada pues no lo pueda hacer, entonces la otra persona, un tercero, lo ideal es que tome pues esta evidencia. ¿Para qué? Pues para poderla adjuntar más adelante pues a todo lo que se le va a entregar, ¿sí? Como soportes a la ARL. Lo siguiente es que asistir de forma inmediata, bien sea a la EPS asignada o a la ARL que tiene pues el trabajador, para recibir ¿qué? Pues esa atención médica que se requiere. En este caso, vamos a revisar que la persona entonces debe de dirigirse, ¿no? De manera inmediata, a veces allí, dependiendo las condiciones del personal, del trabajador en las que se encuentren, pues seguramente va a haber alguna persona que asignen para que acompañen a la persona. O por el contrario, pues la persona si está en la capacidad se irá por sus propios medios o llamarán una ambulancia, que es como lo que más suele ocurrir, y dependiendo pues la condición en la que esté también la persona. Lo siguiente es poder solicitar a la, muchas gracias por el ingreso, poder solicitar a la IPS, ¿cierto? La historia clínica o la epicrisis que nosotros llamamos, junto con la incapacidad, si tiene incapacidad, ¿sí? También allí, a veces dentro de ese proceso médico que le realizan a la persona, puede hacer que tomen exámenes y demás, ¿sí? Ejemplo, si son fracturas, pues deben de tomar radiografías y pues estos son como unas imágenes diagnósticas, entonces hay que tener también estos exámenes, los resultados y demás para poder adjuntar pues todo esto a los documentos soportes que se le van a entregar a la ARL. Aquí nos dejan un par de recomendaciones y las recomendaciones son las siguientes. Listo, gracias. Quien me está colaborando con el ingreso son muy amables. Las recomendaciones, ¿cuáles son? Lo primero es que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Lo que ocurrió, ¿sí? ¿Cuál fue la situación que ocurrió? Entonces, no, es que yo estaba cortando, no sé, un pedazo de madera porque iba a colocar aquí tal cosa. Entonces, cuando puse la máquina de tal manera, pues se me resbaló y me corté, ¿sí? Entonces, como recordar qué fue lo que ocurrió. También saber en qué lugar, ¿cierto? En qué espacio ocurrió pues esa situación, ¿sí? ¿Dónde se dio esa situación? ¿Y cuál era la actividad que la persona estaba realizando? Y aquí voy a hacer una acotación importante, y es que hay que tener en cuenta que cuando ellos dicen, oiga, necesito que me diga qué actividad estaba realizando, es con un fin. ¿Cuál es el fin? Poder revisar junto con el manual de sus funciones, de las funciones que usted debe realizar en su trabajo para ver si en ese momento que usted se cortó la mano estaba realizando la función que le correspondía, porque pueden haber allí varios elementos, ¿sí? Y es el siguiente. El primer elemento, permítame un. Entonces, el primer elemento aquí, ¿cuál va a ser? Y es que van a revisar si usted estaba haciendo una actividad diferente a la que a usted le corresponde dentro de lo que está dentro de su contrato, dentro de lo que dice que usted iba a realizar allí en la empresa. Si encuentran que hay algo diferente, entonces van a entrar a validar si usted fue capacitado para empezar a realizar esa nueva tarea, ¿sí? Y debe de haber una evidencia donde la empresa indique que efectivamente pues usted fue capacitado frente a esa actividad y por esa razón pues la está desarrollando. Por el contrario, entonces, ¿qué va a pasar? Pues van a entrar a hacer una investigación adicional, ¿no?
y van a empezar a revisar por qué usted estaba en un lugar de trabajo que no le correspondía, ¿sí? ¿Quién es la persona que tiene la responsabilidad? ¿El empleado o el empleador, sí? Si fue el empleado porque el empleado lo envió a usted a que hiciera determinada tarea o si usted sin ninguna autorización se dirigió a hacer esa tarea que no le correspondía. Entonces, por esa razón específicamente también solicitan que usted recuerde cuál es la tarea o la actividad que estaba realizando. Y lo otro es tener en cuenta cuál fue el tipo de lesión que usted tuvo, ¿no? Y qué tan grave fue. Entonces, esta información va a ser supremamente importante para ellos. Ahora vamos a entrar a revisar en el caso de la empresa, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer la empresa cuando ocurre pues este tipo de accidentes? Lo primero y muy importante es que la empresa debe de reportar ante la ARL, ¿cierto? En las siguientes 44 horas. La empresa no debe dejar pasar más tiempo, ¿sí? Para poder reportar este accidente de trabajo. Le dan este tiempo prudente, ¿sí? Para que pueda realizar el reporte, mientras la persona, pues, accidentada recibe su atención médica, ¿sí? Obtiene, pues, como todos los soportes y demás para que ellos puedan hacer el reporte como debe de ser. Entonces, aquí, la empresa entonces va a tener como ese plazo, ¿no? Esas 48 horas después de que ha ocurrido el accidente. Entonces pensemos en lo siguiente y es que pensemos en un operario que sufre una caída, ¿sí? En la planta. Ejemplo, el lunes a las 10 de la mañana, ¿sí? La empresa debe reportar a la ARL antes del miércoles de las 10 de la mañana. Es decir, tiene ese plazo antecitos de las 10 de la mañana para reportar hasta ese miércoles, ¿sí? Ah, bueno, que si lo hizo, el ejemplo, el martes en la el lunes en la noche, que si lo hizo el martes en el transcurso del día, perfecto. Bueno, que si lo hizo el miércoles a primera hora, bueno, ya estaba sobre el tiempo, pero si ya se pasa ese miércoles a las 10 a.m., entonces allí van a empezar a mirar, ¿cierto? La normativa que nos dice que en caso de que la empresa no reporte con tanto tiempo, entonces se va a generar una multa, se va a generar una sanción de tanto dinero, de ejemplo, puede hacer que suspendan actividades por una semana, por un día, bueno, entonces allí se van a tomar unas represalias, ¿sí? Frente al actuar de la empresa, ¿sí? Por no haber reportado pues la situación con anterioridad y dentro de los tiempos que se exigen. Lo siguiente es que el empleado, el empleador, perdón, o la empresa va a solicitar a su empleado o a su colaborador que la historia clínica, la epicrisis, los exámenes, todas las evidencias o todo lo que tenga que ver con ese historial médico. ¿Sí? Entonces va a ir a entregar allí como todas, le van a solicitar todo ello. Entonces por eso el trabajador ya debe haberse anticipado y ya debe estar realizando pues ese trámite para poder entregar esa documentación. Consolidados ya estos dos puntos, ya lo que va a hacer la empresa es poder juntar, ¿no? Todas las evidencias. Entonces, que la evidencia fotográfica que tomó la persona o el tercero que le colaboró, ¿sí? Los testimonios no solamente van a escuchar hablar a esa persona que sufrió el accidente, sino también a las personas que están a su alrededor, a sus compañeros, ¿sí? Además, personal que esté allí y que se encontrara allí mientras ocurrió el accidente. Entonces, van a también recoger como esos testimonios y pues el más importante, el del empleado, ¿sí? Entonces allí el trabajador va a tener también un testimonio y ese es el que va a tener esas cositas claves que les mencioné al inicio, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Usted estaba haciendo qué actividad estaba realizando? Etcétera. Entonces, esta información la van a recoger allí. Formatos, informes. Hay unos formatos que en las empresas manejan, ¿cierto? Para ese reporte de accidentes. Entonces, van a diligenciar esos formatos, reportando de manera detallada el accidente, ¿sí? Y más la documentación que ya con anterioridad pues ha entregado el empleado.
Posterior a ello, entonces, hay que tener en cuenta, ¿cierto? Que hay que mirar, ¿no? Dentro de la empresa, si la situación ya se había presentado o si por el contrario es la primera vez que se presenta. Entonces, hay que hacer una investigación, ¿sí? Entonces, la investigación acerca del accidente que ocurrió. ¿Con qué? Pues con todos los soportes que se requieren. Resulta que en ese ejercicio, ¿cierto?, de investigación, allí se debe de recoger pues unas evidencias, unos testimonios y todo eso debe de ir ¿en qué? En un documento, en un formulario bien diligenciado de manera detallada. ¿Quién, ejemplo, va a dar apoyo a este tipo de investigación, a este ejercicio? Lo va a dar el COPAS. ¿Qué quiere decir COPAS? El COPAS, o estas siglas que ustedes ven en pantalla, hace referencia a Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un equipo de personas que anteriormente han sido seleccionadas y que pues más adelante lo veremos cómo funciona este comité, quiénes participan, cómo lo seleccionan, cuál es el funcionamiento y demás. Entonces, estas personas que están dentro de ese comité se van a encargar de ayudar a realizar esa investigación, ¿sí? Entonces, ellos van a ir mirando, no, mire, sí, resulta que hace, no sé, un año se presentó el mismo accidente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Está siendo parte digamos, es parte del empleado que está realizando algún acto inseguro o somos nosotros como empresas que no estamos garantizando el bienestar y la seguridad de esos empleados, ¿sí? Entonces, entran a revisar de acuerdo a la investigación qué es lo que están pasando y empiezan a aplicar lo que hablamos en nuestra primera clase, ¿cierto? La última clase que tuvimos. Pues digo yo la última, pero pues en realidad esa fue la primera clase. Entonces, en esa primera clase nosotros hablábamos de qué. ¿Quién me recuerda de qué hablábamos en esa primera clase? A ver, que podrían empezar ya a aplicar aquí de acuerdo a la investigación que realicen. ¿Qué creen ustedes? Lo hablábamos eso fue de la primera información que nosotros obtuvimos acá en la clase. ¿Qué creen ustedes que necesitamos? Ya hay una investigación, ¿cierto? Ya sabemos que han ocurrido 2 accidentes, ¿sí? Que uno ocurrió el año pasado. Entonces, ¿ustedes qué creen que puede hacer allí el empleado o la empresa? Dios mío, estoy sola. Alexis, dale. Alexis, si de pronto nos estás hablando, imagínate que no te escuchamos. Imagínate. María, si nos estás hablando, tampoco te escuchamos. Este como establecer los objetivos, peligro y categoría, riesgo que tiene el trabajador, aplicación de la implementación. Bueno, por ahí vamos, por ahí vamos. Porque la empresa no está cumpliendo con las normas. Muy bien, exacto, ¿cierto? Hay que mirar que no se Con están cumpliendo las normas. la norma y no tienen las medidas para el personal. Muy bien, y no cuentan con las medidas, ¿cierto? Para el personal. Sí, señora. Entonces, recordemos, ¿cierto? De esos inicios. Recordemos que en el inicio de nuestra clase hablábamos acerca del plan de mejora continua, ¿sí? Entonces, cuando ya se entra, se valida esa investigación, se revisa, ¿cierto? Que anteriormente tuvimos un accidente que fue pues similar a lo que acaba de ocurrir. Entonces, hay que entrar a mirar ese plan de mejora continua. Entonces, hay que empezar a modificar, ¿no?
a planificar qué vamos a hacer frente a esto. ¿Será que necesitamos un equipo de protección adicional? ¿Será que, por el contrario, debemos, ejemplo, no sé, de reemplazar la pulidora? Entonces, hay que entrar a mirar, ¿no? Y a planificar ciertas actividades o ciertas acciones correctivas y empezar a aplicar ese plan de mejora continua, ¿no? Entonces, ya después vamos a la implementación, ya después vamos a esa parte donde se evalúa, ¿no? Si lo que yo Sí, estoy aplicando, ¿cierto? Cumple o me está ayudando a que se disminuya o a que no pase pues más adelante ese mismo accidente. Y ya después con el sí, pero resultado pues voy a mirar si es necesario que vuelva y dé la vueltica, ¿no? Con unas acciones o medidas correctivas diferentes. Entonces, acordémonos de ese plan de mejora continua. Entonces, por acá me permito continuar. Ay, ¿qué se me hizo? Acá está. Ay, será porque es que se me va la pantalla, me fui para allá y ya no. Bueno, aquí vamos a tener unas obligaciones que tiene el contratante, ¿sí? Y unas obligaciones que tiene el contratista. Algunas de estas son similares a las que ya mencionamos, pero hay otras adicionales que vamos a entrar a nombrar y a revisar. Entonces, lo primero, decimos que la empresa, o sea, en este caso las obligaciones del contratante quiere decir la empresa, el empleador, ¿sí? Entonces, hay que sí, mirar, ¿cierto? Ese contratante, ¿qué debe cumplir dentro de esas normas de ese sistema de gestión, de ese sistema general de riesgos laborales? Entonces, ya aquí estamos hablando, es que nos vamos a centrar, ¿cierto? En ese sistema de gestión de riesgos laborales. Entonces, para poder mirar, ¿cierto? ¿Cuáles son esas normas? Entonces vamos a entrar aquí a mencionar cada una de ellas. Entonces, lo primero es reportar a la administradora de riesgos laborales, es decir, reportar ante la ARL el accidente de trabajo o enfermedad laboral, si aplica. Hay que realizar una investigación, ¿cierto? De todos los incidentes, ¿sí? Es decir, de todo aquello que pudo haber ocurrido, pero que no ocurrió, y de los accidentes, es decir, todo aquello que ha ocurrido y que ha traído unas consecuencias, unas más leves, otras más graves, ¿sí? Hay que realizar actividades de prevención y promoción. Entonces, miren acá. En el caso de realizar, ¿cierto? Actividades de prevención y de promoción, hace referencia a que allí se va a estar implementando, ¿sí? Lo que son campañas, lo que son capacitaciones, lo que son acciones que prevengan ese tipo de accidentes de trabajo y que de una u otra manera afecten ¿qué? La salud del trabajador. Entonces, ¿como cuáles capacitaciones podrían estar aplicando allí o podrían estar dando? Ah, bueno, si ya sé que en 2 ocasiones, ¿cierto? Se me han accidentado 2 personas con el mismo elemento, ¿qué será? ¿Será que la persona no está capacitada para manipular bien este elemento? Entonces, podría ser, ¿cierto? Capacitaciones orientadas a un manejo adecuado de una pulidora. O por el contrario, si estamos hablando que de pronto la persona le dio por quitarse su equipo de protección, no sé, pensemos en los guantes, y preciso ahí fue cuando se le fue la sí. pulidora y se cortó. Entonces, allí que podría ser una capacitación, pues Pues una ahí tiene capacitación culpa el empleado. que invite, ¿cierto?, al personal a utilizar los elementos o implementos de seguridad. Entonces, de acuerdo a la situación, de acuerdo al evento que se haya dado, pues allí el empleado, el empleador va a buscar la forma de generar una prevención y una promoción a través de este tipo de acciones, ¿sí? Ejemplo, pues no pensemos en el corte de una mano, pensemos en que una persona tiene
no sé, pues un dolor en la espalda. Entonces allí podría ser una capacitación donde le enseñan al personal a sentarse de manera adecuada y por supuesto validar, ¿cierto? El comité paritario va a validar que la silla de esa persona tenga las condiciones que se requieren para que la persona pues no se vea afectada. Entonces básicamente es así como funciona. El otro punto que nos mencionan es incluir, ¿cierto?, a los contratistas en ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué significa? Significa que los contratistas deben de estar cubiertos por las políticas y las actividades de seguridad y salud en el trabajo que el empleador pues ha puesto o ha generado. Recuerdan que la clase pasada nosotros hablábamos de política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién recuerda cuál es el significado de este concepto? Que era uno de los conceptos que estábamos revisando la vez pasada. ¿Quién lo recuerda? Revisen rápidamente sus apuntes, miren allá qué era lo que significaba. Mientras yo voy a tomar un poquito de agua. Mientras ustedes revisan, validan en esos apuntes, porque están tomando apuntes, ¿cierto? Juiciosos. Bueno, pues no sé qué pasó con esos apuntes. Pues Dice, resulta, aquí yo tengo, a ver, perdón, dale, dice dale, dale. política de seguridad de salud del trabajador según decreto 1072 de la ley 10 de 2015 que digo, artículo 22.462. Protección persona, emergencia, peligro, según decreto 1072-2015, artículo tan, peligro de una situación o actos, emergencia. Listo, muy bien. Es lo que Por yo acá te... hay un manito levantada y perdóname porque yo sé que tú me diste el nombre, sé que no es Leonardo, ¿sí? Pero pues bueno, José, dale. Erika, ¿cómo vas? Hola, No, viendo lo que estás dando hoy en la capacitación, estableceríamos que es ese SGT 45. sí, Hablaríamos también en que el SGT 45 es una mejora en la gestión de los riesgos laborales, creo yo, para prevenir accidentes, enfermedades, promover cultura de seguridad, realizando capacitación y talleres con herramientas digitales, que es lo que se implementa en este momento. muy bien. Bueno, entonces, miren acá, ustedes ya mencionaron unos elementos, ¿cierto? Pero resulta que aquí nos hablan acerca de que esos empleados, ¿cierto? Esos contratistas deben de estar cubiertos por las políticas de seguridad y salud en el trabajo que establezca la compañía, ¿cierto? Que establezca la empresa. Entonces, recuerden que nosotros hablábamos, ¿sí? Que las políticas de seguridad y salud en el trabajo no son las mismas de un hospital, ejemplo, para un restaurante, no son las mismas de una empresa que se dedica, ejemplo, no sé, a la contabilidad, a una empresa de construcción. Entonces, hablábamos que iban a haber, ¿cierto? Unas políticas con unas características específicas para cubrir a cada uno de esos empleadores porque la actividad económica es diferente y los niveles, ¿cierto?, de riesgo van a ser diferentes. ¿Sí? Van a haber unos más altos, otros más bajos. Entonces, de acuerdo a eso, se van a necesitar unas políticas en específico. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se busca? Es que esa política, pues, cubra a ese trabajador. Y eso es lo que nos dice allí. Esa es su obligación, señor empresa o señor empleador. Usted tiene que cubrir a sus trabajadores a partir de las políticas que usted genere.
Entonces, ¿cuál es una política? No sé, que el personal que utilice los elementos de corte, entonces debe utilizar sus equipos de protecciones como guantes, máscara, chalecos, ¿sí? Estoy inventando, ¿no? Porque no las tengo así tan marcados que sepa en cada actividad económica que cuál es nuestro equipo de protección, no, no lo sé, así a profundidad, pero pues más o menos así es como funciona. Lo siguiente es permitir, ¿cierto?, la participación del contratista en las capacitaciones. Es decir, asegurarse, si el empleador, la empresa tiene que asegurarse que cada uno de los empleados que está allí en la empresa reciba la información acerca de seguridad y salud en el trabajo. Y yo no sé, no me acuerdo si yo les contaba o les comentaba, y es que cada vez que ustedes ingresen a laborar a una empresa, el deber ser es que la empresa los capacite a ustedes frente a ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tiene la empresa, ¿cierto? Con esas políticas que ya anteriormente han establecido. Entonces, allí eso es lo que debe garantizar. Y garantizar que, ejemplo, a veces el accidente puede ocurrir en una sola área. Si estamos hablando que es una pulidora, estamos diciendo que tal vez es la área de corte, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces va a pasar que yo sí o sí, como empleado, como empresa, necesito garantizar que todas las personas del área de corte reciban la capacitación, reciban la información, porque allí fue donde se presentó el accidente, ¿sí? A veces pueden estar, por ejemplo, no es necesario que reciba la misma capacitación acerca del accidente con pulidoras, ¿sí? O con las herramientas que se utilizan en la área de corte, que la reciba, ejemplo, el personal de calidad. A menos de que se haga una rotación, ¿cierto? Y el personal cumpla funciones del área de calidad como el área de corte. ¿Sí? Ahí sí, en ese caso, pues tendrían que todos recibir la información, pero por el contrario, como ya es algo tan específico, es solo en el área de corte, pues lo hacemos en el área de corte. ¿Y qué se podría hacer a nivel general con toda la empresa? Ya dar a partir de unas políticas un poco más generales, pues para que toda la empresa sepa cómo debe actuar y qué es lo que tiene que cumplir, ¿sí? En ese caso sería manejarlo de esa manera. El siguiente es verificar el cumplimiento, ¿cierto?, de los requisitos de seguridad y salud. Entonces allí el contratante, es decir, el empleado, debe de revisar, ¿sí?, que el trabajador contratado cumpla con lo necesario para desempeñar su labor de forma segura. Entonces, ¿cómo puede garantizar eso el empleado? Entonces, a nosotros, ¿cierto? Cuando estamos ingresando por lo general a una empresa, cuando estamos empezando un trabajo, por lo general nos solicitan que debemos de tener experiencia. Entonces, la experiencia que le va a aportar a ese empleador, pues la certeza de que nosotros ya hemos, ¿cierto?, desarrollado esa actividad anteriormente en otra empresa y que la conocemos y que de una u otra manera pues sabemos cómo actuar de cierta manera, ¿cierto?, ahí en esa actividad. O por el contrario, nos solicitan unos estudios, ¿cierto? Unos estudios que nos den esas herramientas, ¿cierto?, para poder desempeñar determinada actividad. O por el contrario, antes de iniciar a laboral, pues la persona es capacitada, ¿sí? Frente a todo lo que se hace en la empresa y por supuesto, pues frente a ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El otro que nos dice informar a los contratistas, ¿cierto?, que se encuentren en riesgo 4 y 5 sobre los aportes realizados al sistema. Es decir, van a haber unas actividades económicas que más adelante les vamos a analizar, donde van a tener unas clases de riesgo, ¿sí? Entonces, el riesgo inicia, riesgo nivel 1, y finaliza en riesgo nivel 5. Entonces, las personas que se encuentren realizando, que se encuentren trabajando en lugares o en empresas que generen un riesgo 4 y 5, siempre deben de ser comunicadas de que ya se les acaba de realizar el aporte, ¿cierto?, a ese sistema.
que sepa que la persona en ese momento ya está cubierta. En caso de que ocurra alguna situación, pues la persona está cubierta y va a poder recibir pues su atención médica, va a poder reportar ante la ARL, bueno. Entonces, allí es importante poderles indicar. Por lo general, estas personas que están entre nivel 4 y nivel 5, bueno, me acuerdo mucho de los del nivel 5, y es que en el nivel 5 se realizan, ejemplo, trabajos donde la persona está expuesta a muchos químicos, donde la persona está expuesta a polvos, ¿cierto? Donde la persona está expuesta bueno, de estas personas que hacen trabajos petroleros y mineros, entonces también allí hay un alto riesgo y se encuentra como en esta clasificación o en esta categoría. Importante entonces aquí que cuando ese empleador, ¿cierto? Vaya a contratar la persona, antes de que la persona inicie, por lo general, eso casi siempre sucede, es un día antes. Entonces, ejemplo, hoy firmamos el contrato y hoy afiliamos, ¿cierto? A toda a la persona que estamos contratando y esta persona ya está cubierta a partir de hoy, a partir de este momento que se firmó el contrato. Pero cuando inicia sus actividades, al siguiente día, ¿sí? Es como suele suceder la contratación acá. Entonces, de esa manera es como debería de llevarse a cabo y pues que la persona siempre esté cubierta antes de iniciar. Hay en algunos casos que la persona antes de ser contratada es capacitada, ¿sí? En esos casos, para esas personas que se están capacitando, algunas empresas lo que hacen es recurrir, ¿sí? A un seguro para poder proteger pues, a esas personas que tienen en sus instalaciones y las que están capacitando en ese momento. Por si acaso ocurre alguna situación, pues la empresa se cura en salud y pues también de una u otra forma pues protege el bienestar de esa persona que están capacitando. ¿Sí? Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura de la siguiente? Ah, es que ya se acabó. Bueno, en este caso, la última ya para cerrar estas obligaciones es adaptar mecanismos necesarios para realizar el pago anticipado. Entonces, básicamente es que cada mes el contratante debe de pagar la seguridad social de sus empleados, para de contar, ¿sí? Y siempre debe estar muy al día con estos pagos en caso de que ocurra alguna situación. Y esas eran las obligaciones del contratante, ¿vale? Ahora necesitamos las obligaciones del contratista. Entonces, por favor, ayúdame con la lectura, Lisette. Lisette Carlosama, ayúdame con la lectura de las obligaciones del contratista. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial las siguientes. Procurar el cuidado integral de su salud. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumir su costo. Informar a los contratistas la ocurrencia de incidentes, accidentes del trabajo y enfermedades laborales. Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por los contratantes, los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo o vigías ocupacionales o la administradora de riesgos laborales. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Informar oportunamente a los contratantes toda la novedad derivada del contrato. Muchísimas gracias. Entonces, la primera dice procurar el cuidado integral de la salud, ¿cierto? O de su salud. ¿Cómo se puede por parte del empleado generar pues estas medidas? Lo primero es que cuando está al interior de la empresa, tiene una responsabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es su responsabilidad? Utilizar los elementos de protección.
¿sí? Y ser muy cuidadoso al momento de realizar pues su actividad y no generar actos inseguros, ¿sí? Dado que puede presentarse algún tipo de situación. Pero también puede generar, digamos, un cuidado para poder mantenerse bien. Y es que es tratar de mantenerse saludable, tanto físico como mentalmente. Entonces, ¿cómo nosotros, aún estando dentro de la empresa y aún estando fuera de la empresa, cómo podemos aportar a ese bienestar? Entonces, puedo aportar a ese bienestar realizando ejercicio, alimentándome de manera adecuada, descansando bien, ¿cierto? Las horas que me corresponde, teniendo ejemplo inteligencia emocional, que la inteligencia emocional es poder llegar a regular, a manejar las emociones, ¿sí? Las emociones que nosotros tenemos, controlar, ejemplo, el tema del estrés y demás. Permítame en un momento, por favor. En este caso, qué pena con ustedes. En este caso, entonces, es necesario que nosotros tengamos a nivel general unos buenos hábitos para poder contribuir a esa integridad de nuestra salud, ¿cierto? A procurar pues ese cuidado de nosotros mismos. Entonces, ejemplo, como les mencionaba, también hay que protegerse, ¿cierto? Cuando trabajamos, ejemplo, al aire libre, utilizar pues unas cremas, unos protectores, ¿sí? Utilizar, ejemplo, chalecos o chaquetas si estamos trabajando en lugares donde hace bastante frío, abrigarnos. Entonces, desde nosotros también hay un accionar, ¿cierto? Que va encaminado a hacer lo contrario a que a actos inseguros, entonces más bien hacemos actos seguros, ¿sí? Y podemos aportar a ello. Ya el otro nos dice que allí básicamente el contratista, es decir, el empleador debe de adquirir, digamos, empezar a revisar, ¿no? Dentro de su contrato, cuáles son esos equipos de protección que debe tener y mantenerlo en un adecuado, digamos, pues que lo mantengan bien, que no lo dañen, mantenerlo bien y que también puedan hacer buen uso de este equipo de protección en el trabajo. Y pues si, ejemplo, estos elementos se llevan a casa, entonces procurar mantenerlos en un buen estado. Lo siguiente es que el contratista no, bueno, debe notificar de manera inmediata si se genera un incidente o accidente, ¿sí? O por el contrario, también puede reportar frente a alguna situación que vea que puede llegar a afectar o no el bienestar de él. ¿Sí? Lo otro, bueno, ya habíamos dicho que hay que, ejemplo, que por parte del empleado, ¿cierto? Debe de participar en unas actividades de prevención y de promoción, asistiendo a qué? Asistir a esas jornadas de formación, asistir a esas jornadas de capacitación, asistir a esas jornadas, ejemplo, donde realizan alguna actividad en pro de generar pues una promoción y prevención allí de accidentes de trabajo. Lo otro es cumplir, ¿no? Cumplir con ese sistema, con todo lo que reglamenta, ¿sí? Ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, basándonos que en el respeto y aplicación de las políticas de seguridad y salud en el trabajo que ha generado pues la empresa o que tiene definidas la empresa para nosotros, ¿sí? El siguiente es que sería allí básicamente poder comunicar, ¿cierto? Cualquier situación que pueda afectar el desarrollo del trabajo de esa persona. Y eso serían como las obligaciones que debe tener ese contratista, es decir, ese empleador, ¿sí? Ese colaborador de la empresa. Bueno,
Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna inquietud? ¿Quieren de pronto aportar algo adicional a lo que ya hemos estado dialogando? Las personas, ejemplo, que no vinieron la clase pasada, como, no sé si tuvieron la oportunidad, ejemplo, de ver la clase grabada. Bueno, por acá nos levanta la mano Leonardo, que es José Gutiérrez. José, perdón. Erika, de acuerdo a esto, entonces aplicaríamos el decreto 2015, perdón, el decreto 1072 del 2015 en las Así es, parágrafos 2.246. así es. Ujú. De acuerdo también a lo que nos define la ley, ¿no? Entonces allí vamos a estar aplicando, vamos a estar revisando el decreto. Sí, señor. Muy bien, estás ahí súper pendiente. Aquí a José como que le gusta el tema de las normas. Entonces José nos va a acompañar mucho cuando estemos viendo todo el marco normativo. Bueno, equipo, si de pronto no hay, dale, José, qué pena contigo. Bueno, si no hay de pronto más intervenciones, voy a continuar acá con el tema. Y lo siguiente es que vamos a empezar a revisar cuál va a ser el procedimiento que nosotros deberíamos de realizar o debemos de tener en cuenta en caso de que ocurra una emergencia, ¿sí? Entonces vamos a ver el antes, el durante y el después. Entonces, el antes, ¿qué nos dice? El antes nos dice, ay, qué pena, por acá Pilar tiene la mano alzada. Dale, Pilar, antes de avanzar aquí con tema. Buenas tardes, profe. Una pregunta. De lo que acabamos de ver, no sé hasta dónde sea cierto. Tengo entendido que cuando son empresa y trabajador, sí, pero cuando es una persona que está por prestación de servicios, no, que no tiene derecho a ARL ni nada de seguridad. Sí, claro. Sí, claro. Las personas que también, de hecho, lo que pasa es que mm, cuando nosotros estábamos revisando lo que son las obligaciones, el término ejemplo de contratante y contratista aplica para las personas un poco más, para las personas que están bajo prestación de servicios, ¿sí? Entonces, esas son como las obligaciones, pero igual la empresa tiene una obligación, ¿sí? Y el contratista, ¿sí? Que está por prestación de servicios, también tiene una obligación. Y por supuesto, va a estar cubierto por ARL. De hecho, pues conozco casos muy cercanos donde las personas pues están como contratistas y por supuesto están cubiertas por ARL. ¿Qué va a pasar? Lo que pasa es que como allí es prestación de servicios, pues resulta que la persona gana determinado dinero, pensemos en que, no sé, gana 3 millones de pesos. Entonces, de esos 3 millones de pesos, la persona mensualmente, sí o sí, su obligación es sacar, ¿cierto? La tajadita, es sacar de ese dinero y pagar el solito todo lo que son prestaciones de ley, ¿sí? Entonces allí va a prestaciones de ley, no sino seguridad social. Entonces allí va a pagar, ejemplo, EPS, ARL y pensión, que son las tres obligatorias que se deben de tener en los contratos al personal por prestación de servicios. Si la persona no hace estos pagos, ¿qué va a suceder? Pues seguramente el contratante va a entrar a decirle, pues qué pena, pero si usted no se pone al día, usted no me paga eso que es obligatorio porque yo tengo que curarme en salud, entonces pues su siguiente, no le vamos a pagar su cuenta de cobro porque no estamos viendo reflejado si eso en términos así, ya hablando de cómo se maneja el tema de prestación de servicios, entonces le van a decir, pues no le vamos a pagar porque su cuenta de cobro está incompleta y necesitamos el soporte que usted ya pagó. ¿Sí? Este mes y que va a estar cubierto en caso de que le ocurra alguna situación, ¿sí? Allí cambian es un poco como la forma de los pagos, no la hace el empleado, no lo hace, perdón, el empleador o la empresa, sino que la hace el contratista, que es como el empleado.
y saca pues de su bolsillito, ¿cierto? De ese dinero y paga. Lo que pasa es que cuando es prestación de servicios, por lo general, pues suele ganarse pues un poquito más a un contrato, pues, no sé, por empresa, ¿sí? Ahí cambian como ciertas condiciones, pero sí o sí para poder estar laborando y pues para que la persona trabaje y el empleado tenga como ese contrato, deben de estar esos pagos al día. No sé si respondí allí tu pregunta. A ver, mi pregunta es porque tengo un caso de una persona que trabaja 3 días a la semana en servicios generales, le pagan Sí. 80.000 diarios, o sea, semanal 240.000, y ellos, cuando se les hizo un reclamo, ellos dicen que no, usted está por prestación de servicios, cuando ni siquiera haciendo cuenta esos 3 días, no alcanza a ganar 1.000.000 en el mes. Uno, dos, Ujú. no le han dado dotación, no tiene ARL, EPS, nada por parte de él. O sea, con 80.000 usted se viste, come y todo. Total. Sí. Entonces, Lo no que sé pasa es que hay que si entrar sea a cierto. analizar, ¿no? Porque si hay un contrato, si las dos partes firmaron un contrato, pues dentro de ese contrato debería estar establecido la seguridad social, ¿sí? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que nosotros también somos muy autónomos, ¿no? Y tomamos decisiones. Si desde el inicio esta persona accedió a ese trabajo sin seguridad social, pues ya me imagino yo que fue algo donde que se acordó algo entre el empleado entre el empleador y entre el empleado, ¿no? Entonces ya ahí sí depende esas condiciones y cuáles fueron los acuerdos internos, que es el deber ser de que la persona que está contratando ese servicio pague, sí, claro, debería ser así. Pero No, pues, no ¿quién es, debe hacer cumplir el derecho? La persona que está contratada en este momento. no hay contrato como tal, se habló, o sea, la persona habló Exacto. verbalmente, pero hasta donde yo tengo entendido, para la prestación de servicio, tiene, o sea, para ser empleado, perdón, tiene unas condiciones que tiene que ser subordinación, horario fijo y funciones Ujú. específicas. En la prestación de servicio creo que eso no aplica y a ella sí le No, están aplicando eso. Entonces no es prestación, no sería prestación de servicio. no. O sea, hay que tener en cuenta que la prestación de servicios tiene unas condiciones de trabajo totalmente diferentes, ¿no? Y ya una persona que trabaja, ¿cierto? Que ya cumple, digamos, donde el empleado paga todo el tema de prestación de servicios, paga seguridad social y todo, allí hay unas condiciones diferentes donde tenemos que cumplir con unos horarios, donde se deben de trabajar, ejemplo, 47 horas semanales, ¿sí? Entonces allí hay unas condiciones diferentes. Pero pues ya ahí sí la persona es quien tiene que validar. Si no se está cumpliendo, pues hay que tomar una decisión. Yo que puedo sugerir, Pilar, en este caso, que recurran, ejemplo, a, como se lo indiqué a una compañera por aquí también, recurrir a la manzana del cuidado. Allí pueden asesorar a la persona qué puede hacer, cómo puede actuar y cómo puede de una u otra manera exigir ante ese empleador verbal, porque si no hay un contrato, entonces ante ese empleador verbal, cómo puede exigir ese derecho. ¿Sí? Eso sería como lo que te puedo decir. O en ciertas universidades hay unos consultorios jurídicos, algunos gratuitos, otros de pronto cobran una tarifa muy baja, también podría ir a asesorarse allí. ¿Mm? Donde la persona pues ya allí exponga de manera detallada, hace cuántos años trabaja, cómo son las condiciones de trabajo, los pagos, etcétera. De acuerdo, Pilar. Bueno, entonces me voy a permitir por acá avanzar en temas. Y para ello le voy a solicitar el favor a ver, ¿quién está por acá tan callado? A Yolima Camargo. Ayúdame con la lectura, por favor, de cuál sería nuestro actuar o qué debemos de hacer en caso de una emergencia. Ese antes, ¿qué hay que hacer antes de una emergencia? Antes, eso suena horrible. Si la compañera le puede bajar al volumen.
Los puntos de encuentro. Dice antes, identifique los puntos de encuentro del centro o regional en que se encuentran. Pregunte al encargado de seguridad y salud en el trabajo. Infórmese sobre las señales de alarma, pito, bocinas, sensores, sirenas, etc. En caso de emergencia de su centro, sede o subsede. Pregunte al encargado de seguridad y salud en el trabajo cómo identificar o contactar a los brigadistas del centro o regional respectivo. Identifique las rutas de evacuación señalizadas y equipos de emergencia. Sea proactivo, siempre piense qué haría en caso de una emergencia. Informe de manera inmediata cualquier situación de alarma que detecte a los brigadistas o al personal de seguridad y salud en el trabajo. Informe sus datos personales al líder de evacuación de su área. Muchísimas gracias. Entonces, primer punto, ejemplo, si trabajamos en un edificio, ¿cierto?, de oficinas, debemos saber que en caso de una evacuación, pues el punto de encuentro puede estar, ejemplo, en un parqueadero o en una plazoleta central, ¿sí? Entonces, siempre hay que reconocer, siempre hay que tener en cuenta, identificar, ¿sí? Nuestro espacio, nuestro lugar de trabajo, en caso de que ocurra alguna situación, por dónde puedo caminar, cómo me puedo desplazar, ¿sí? Identificar, saber muy bien dónde están las escaleras, que por lo general es por el lugar donde debemos de buscar esa evacuación, no de salir del edificio. Y por lo general, siempre, ¿cierto? Estos espacios de encuentro van a ser en espacios aislados, ejemplo, de casas, de edificios o en espacios bastante amplios donde pues en la medida de lo posible pues resguardemos nuestra vida en ese momento de emergencia. Siguiente punto. Ejemplo, reconocer el sonido pito sirena, ¿cierto? Entonces, cuando suena un pito, puede ser que dentro de esas políticas de seguridad y salud en el trabajo digan, entonces equipo, de trabajo. Cuando ustedes escuchan el pito es porque es una emergencia de, no sé, de temblor. Cuando ustedes escuchen la sirena es porque es una sirena que indica que es un incendio, ¿sí? Y así sucesivamente. Hay que aprender a identificar cuál de los sonidos, qué es lo que me está indicando y qué tipo de perdón, de emergencia estamos viviendo, ¿sí? En ese momento. En el tercer punto, entonces, allí básicamente es poder saber quiénes son esos brigadistas, ¿cierto? Generalmente en las empresas, en las entidades, estos brigadistas se hacen identificar. ¿Por qué? Porque tienen un chaleco, ¿no? No sé si ustedes los han visto, un chaleco de colores fosforescentes, ¿no? Naranja, verde. Entonces, por lo general es fácil identificarlos y saber quiénes son el grupo de brigadistas que están a cargo de la atención de una situación de emergencia. En el cuarto punto, entonces allí sería localizar, ¿cierto? Las salidas de emergencia, validar dónde están ubicados, ejemplo, los extintores en caso de que sea un incendio, entonces para poderlo utilizar. Importantísimo también que debería de pasar en las empresas si es que el personal se ha capacitado para utilizar extintores, ¿cierto? Porque si hay un extintor, pero si no lo sabemos utilizar, pues peor, porque puede hacer que sea más grave la situación, ¿no? Identificar lo que son las camillas, los botiquines, ¿cierto? Y como todas esas salidas de emergencia que podamos tener. En el punto número 5, entonces, imaginar cómo nosotros reaccionaríamos en caso de que ocurra, ejemplo, no sé, un terremoto. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál sería mi comportamiento? ¿Será que me voy a cubrir debajo de una mesa? ¿Será que mejor me salgo corriendo por las escaleras? ¿Será que mejor solicito ayuda a alguien para que me ayude con la movilidad y, no sé, me trasladen a un lugar seguro? Cómo nosotros de una u otra manera, ¿cierto? Vamos a actuar frente a ello. El 6, en este caso, si nosotros vemos humo o escuchamos una explosión, entonces informar a los brigadistas. Deme un momento, por favor, qué pena.
Ya, qué pena con ustedes, nuevamente estoy acá. Entonces estábamos hablando, ejemplo, en el punto número 6, que es informar de manera inmediata cualquier situación, ¿cierto? De alarma que nosotros veamos, y es si nosotros vemos humo o escuchamos algún tipo de explosión o alguna situación relacionada como estas, hay que informar de manera inmediata a los brigadistas y al personal pues de seguridad sin esperar, pues digamos, obviamente ninguna confirmación, ¿no? Entonces hay que hacer como el informe de una vez, a pesar de las respuestas que se tengan. Y empezar también a actuar frente a eso, ¿sí? Empezar a tomar unas medidas frente a ello. El siguiente que nos habla acerca de informes, ¿no? Informes de datos personales. Entonces, ejemplo, si nosotros estamos trabajando, ¿sí? Estamos, ejemplo, no sé, en un turno nuevo, pensemos que estamos trabajando como guardas de seguridad y resulta que por alguna situación tuve que hacer un cambio de turno con mi compañero porque me solicitó el favor o bueno, o por alguna razón porque hay que cubrir una incapacidad y tengo que cambiar de turno, ¿cierto? Voy a estar en un turno diferente al que habitualmente pues estoy, hay que informar, ¿no? Que voy a estar en ese turno, ¿sí? Hay que dar a saber que vamos a estar ese día ahí, pues para que el personal encargado pues tenga como los datos de nosotros en caso de que se tenga que generar algún tipo de evacuación, pues allí van a tener todos nuestros datos y nuestro número de contacto, ¿sí? O la forma de contactarse pues con otras personas. ¿Cómo vamos hasta aquí? Los escucho demasiado callados. Bueno, vamos a mirar. Ay, bueno, creo que Melisa tenías la mano por aquí levantada. Melisa, cuéntanos. Profe, pongamos en el caso, pongamos yo donde estaba trabajando en el laboratorio, nosotros nos tocaba pasar 7 carreteras. El punto de encuentro de nosotros era más o menos a 15, 20 cuadras del laboratorio. Nos tocó bajar las escaleras, todo normal. Pongamos los brigadistas como tal, solamente tenían, era un carné. Y en sí, a veces se iban adelante y ellos eran los que tenían que parar, iban con el pare a parar los carros para que uno pasara y en sí no sé qué, a veces se iban adelante y los dejaban a uno como botado. Entonces, a veces no tienen como la capacitación o no se las dan o no sé qué pasará ahí. Y pongamos en el punto de encuentro donde nos llevaron, que fue un parque, que me acuerdo todavía, había muchos árboles. Entonces, en ese caso no sería como un punto de encuentro muy bueno, porque si un temblor se llega a un árbol de eso, queda uno dentro de ese parque con todo ese reguero de gente y muy pequeño, o sea, no era grande el punto de encuentro, sino que era pequeño y era dentro y estaba todo encerrado, el parque. Entonces, todos, el área laboratorio, área de producción, área administrativa, chicas de servicios generales, mejor dicho, de todo, en esa misma área y en ese parque todos reunidos comenzaban a llamar a lista a ver si estaban todos, pues bien, pero pongamos, el que llevaba la camilla no sabía si la llevaba o no la llevaba. El brigadista, pues a veces tenía uno el carné en la mano, otro lo tenía puesto. Entonces, hay personas o que no le dan la capacitación como es, y a veces sí iban y se devolvían para que pusieran el pare, otras y a veces no. Entonces, eso es como complejo. Claro, entiendo lo que tú dices y hay algo importante y esto, digamos que sería una invitación a que nosotros generemos cultura y que generemos conciencia, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Claro, esos momentos que tú has vivido, que en mi caso he vivido, que tal vez muchos de acá han vivido también, es que se hace en toda empresa, ¿cierto? Por requisito, porque son requisitos que se exigen por parte de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, realizar, en unos tiempos, ¿cierto? Simulacros.
Sí, Entonces, ¿qué señora, pasa? pero Para perdón, profe, que nosotros, la interrumpa. Pongamos, en ese dale. caso, ese día no era tanto como simulacro, sino como es que hubo un problema de gas. Entonces nos mandaron a Ujú, todos a evacuar, que saliéramos ujú. todos de la oficina y todos salimos hasta el área de producción, todo eso porque podía ver porque estaba cerquita, o sea, era súper cerca de donde estábamos nosotros. Entonces nos Sí. mandaron a evacuar y todo. Pero entonces la, la brigadista no avisó, nos avisaron fue por el otro, mejor dicho, eso fue un, un desorden y Bueno, eso no fue un entonces simulacro. allá voy. Entonces, miren lo importante que es que estos ejercicios, ¿sí? De simulacros se hagan con la mayor seriedad posible, ¿sí? Del caso, porque cuando lleguen momentos que en realidad, como nos menciona Melissa, que amerita poder tener un simulacro donde cada una de las personas tengan súper claro cuál es su papel, donde los empleados sepan en realidad cómo desplazarse, ¿sí? Donde todos tengan claro cuál es su papel y cómo deben de actuar, entonces pues ahí es donde vamos a presentar dificultades, porque tú bien lo estás diciendo, la persona pues claro, como tal vez seguro antes en simulacros o en otros ejercicios, pues no se tomaba la seriedad que se requiere. Y yo se los digo desde mi experiencia porque yo recuerdo que años atrás, mm, cuando hacían simulacros para la empresa, uno aprovecha porque eso es un tiempo de descanso. Y entonces uno aprovecha para hablar con el compañero, para adelantar el cuaderno, para el chisme, para tomar el tinto, para tomar el café, y uno aprovecha el tiempo porque uno lo coge. Ese espacio es de recocha, como un espacio como para de libertinaje, para estar ahí chévere, ¿sí? Y en realidad uno no le pone la seriedad que requiere el tema. Y cuando ya llegan los momentos que en realidad sí lo ameritan, entonces pues nada, no sabemos cómo actuar, ¿sí? Se nos olvida. Adicional a eso también hay que mirar, ¿no? Aunque pues veo que lo que ocurrió en esta ocasión pues tampoco fue de gran magnitud donde uno diga, no, pues la persona también entró en shock, ¿no? Como cuando el año pasado, si no estoy mal, no, como que el año antepasado que vivimos el tema de que estuvo acá temblando, ¿no? Entonces hubo personas por allá que se tiraron por las ventanas y cosas como esas. Obviamente también hay que entrar a analizar que también somos seres humanos y no sabemos también cómo vamos a reaccionar frente a una situación como esas. Pero lo ideal es que siempre pues nosotros estemos como capacitados, ¿no? Y que todo esto que estamos aprendiendo el día de hoy nos ayude para más adelante poderlo aplicar, ¿sí? Y por eso nos invitan, ejemplo, antes, ¿cierto? Antes de la emergencia, cómo nosotros actuaríamos, ¿qué haríamos? ¿Sí? ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Será que me salgo de descontrol? ¿Será que no puedo sola y yo tengo que pedirle ayuda a alguien? Y si es así, pues uno habla con el personal, no, mire, yo me he pensado esta situación y siento que no voy a ser capaz, que esa situación me va a desbordar y necesito el apoyo de un tercero, ¿sí? Para poderlo manejar, controlar o ser direccionado. Entonces, por eso es importante que sí analicemos todo eso antes de. Bueno, por acá Leonardo Otra tiene la cosita mano que yo iba a levantada. decir, profe, pongamos en el caso, pongamos allá en la oficina, pongamos si llegaba a temblar, uno no se daba de cuenta porque pongamos la oficina, pasaba un carro y se movía, esto parecía No, gelatina. Entonces, imagínate, o sea, un temblor, uno lo que podía difícil. hacer es salir, sí, exacto, uno no se daba de cuenta, a veces se enteraba, era porque llegaban noticias o nos avisaban, ve, ya tembló, pero que uno se hubiera dado Sí, cuenta o que hacían alguna, no, porque como te nada. digo, la oficina se movía como gelatina y yo no pensaba que era un Sí. carro normal. Bueno, Entonces, esas a son esos casos, cosas, ejemplo, que debería entrar a evaluar el empleador, ¿no? Qué tan en viable es este que la oficina esté caso, allí y que no pueda percibirse pues ese tipo de situaciones. claro, porque pongamos allá pasaba a veces esos carros pesados cargando alguna cosa y eso se sentía la oficina como se movía como una gelatina. Entonces, y eso estando nosotros en el tercer piso sentíamos todo el movimiento. Imagínese en un momento de temblor, pues uno no lo siente porque No, piensa que es claro. algo igual por lo mismo y puede estar haciendo sus labores como un y corriente. Sí, Entonces, en claro. esos casos ahí uno no sabe.
Sí. Bueno, Melissa, no, pues gracias por compartirnos tu experiencia y todo lo que viste ayer. Voy a darle la palabra a José. Erika, considero yo que para eso se crea el COPAS, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es ser personas que tengan un nivel de autocontrol exigente, Ujú. que no todo el mundo es apto para estos comités, y poder Sí, establecer los reglamentos y parámetros en el sistema de gestión de riesgos, que como lo dice la chica, la señora ahorita, considero que es muy distante. El kilometraje que ella nos especifica es muy distante. Mucha gente no alcanza a sí. llegar por el tema, digamos, en caso de un incendio, la normativa dice que mucha gente sale corriendo y atropella a los demás. Para eso también están los brigadistas, que son las personas encargadas en la capacitación respectiva y el cumplimiento de un excelente plan de evacuación. Y creo, si no estoy mal, esos simulacros se deben hacer aproximadamente cada 6 meses, de acuerdo al tema, Ujú. para actualizar a todos y cada una de las personas que están formando el COPAS. Así es. Más adelante, cuando estemos hablando de ese Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, vamos a revisar quién es ese equipo, cómo se elige, sus funciones y demás, y como bien lo dice el compañero, para eso también está este equipo de trabajo que ha sido capacitado, ¿sí? Pero pues que obviamente debe de, no es que no todos pueden, lo ideal sería que este grupo que esté allí, ¿cierto? Se tome pues el trabajo de llevar a cabo estas responsabilidades pues de manera responsable, ¿sí? Pero bueno, más adelante lo vamos a revisar. Muchas gracias, José, por el aporte, bastante valioso, porque así es, el comité paritario va a tener mucho que ver en este tipo de emergencias. Bueno, vamos a revisar cuáles serían esos procedimientos que se deben de realizar durante, ¿no? Entonces, durante es conserve la calma, ¿cierto? Si tiene conocimiento, intente apagar cualquier tipo de fuego. En este caso, si tenemos conocimiento, ejemplo, perdónenme, yo voy a ir a la sala y voy a silenciar micrófonos. Gracias. Ya, listo. En este caso, entonces, allí la persona sí tiene el conocimiento, sí está en la capacidad, ¿cierto? De poder apagar el incendio, de poder utilizar, ejemplo, un extintor, lo puede hacer, ¿sí? Por el contrario, que nos dice, no, mejor deténgase, ¿cierto? Aléjese lo que más pueda y solicite ayuda, pues, de personal capacitado, ¿sí? En ese caso. Nos dice que también se debe de qué? De encontrar, ¿cierto? En un lugar, si se encuentra, ejemplo, en un lugar donde está lleno de humo, donde digamos que todo está como cubierto de humo, es importante que la persona pueda que desplazarse agachadito, ¿sí? Por la parte de abajo. De hecho, esto es muy chévere porque hay unos muñecos. Bueno, yo tengo un hijo de 4 años y medio, entonces por eso conozco un poco de muñecos. Y allí en estos muñecos hay unos que se llaman Cherry Labrador, no sé si de pronto algunos de ustedes lo conozcan. Entonces resulta que allí en este programa de Cherry Labrador le enseñan cosas básicas a los niños como eso. Entonces, hasta este nivel, es decir, de muñequitos, nos enseñan cómo de una u otra manera debemos de actuar frente a estas emergencias. Entonces, la invitación es a que nos desplacemos por la parte de abajo, que es donde menos humo hay, ¿cierto? Y que debemos de cubrirnos la boca con un trapo, con un pañuelo, una toalla que esté húmeda, ¿sí? Que es la cual nos va a ayudar a proteger frente al humo. Escuchar con atención y seguir las instrucciones dadas por los brigadistas. Ojalá los brigadistas pues estén y tengan pleno conocimiento del papel que les corresponde y que por el contrario pues no se tomen el espacio como lo estábamos ahorita hablando en un momento como de chéveres, sino de verdad pues con la seriedad que se requiere el caso.
Siempre hay que utilizar las escaleras, ¿sí? En vez del ascensor. Recordemos que no debemos de bajar por el ascensor porque puede haber una falla eléctrica, puede haber, pues no sé, que el ascensor se descuelgue. Bueno, entonces allí puede ocurrir muchas situaciones. Entonces, por lo general, siempre se solicita que se desplacen es por las escaleras. Por eso les indicaba que siempre hay que reconocer el lugar y saber por dónde nosotros podemos evacuar. Seguir las rutas de vacaciones establecidas y tener en cuenta, ¿cierto? Las señales, las señalizaciones que nos indican no corra, camine, aunque sé que algunas de estas actuaciones o digamos de acciones que nosotros debemos de realizar son difíciles a veces de llevar a cabo, pues dada la situación que se está viviendo, ¿no? Entonces allí puede jugarnos nuestra mente, nuestra parte emocional y también física nos puede jugar una mala pasada y seguramente, no sé, salimos a correr y salimos por donde primero veamos que podemos salir. ¿Sí? Pero para eso es importante tener primero el presente, el primer punto, y es mantener como la calma. No devolverse, ¿cierto?, al lugar de la emergencia en ninguna circunstancia. No que se me quedó el perro, que se me quedó, no, nada, absolutamente nada. Siempre se sugiere que hay que llegar a ese punto de encuentro y siempre salvaguardar, pues, la vida. En caso de sismo, hay que proteger su cabeza, ¿cierto? Con los brazos, alejarse de los objetos que puedan llegar a caer, como estanterías, cuadros, lámparas, entre otros. Entonces, esto sería como las acciones que debemos de aplicar durante. Y ya el después, ya sería permanecer en ese lugar de encuentro, ¿cierto? Con los brigadistas y pues esperar las indicaciones para el reintegro o regreso pues al lugar si las condiciones se dan físicas, ¿no? Porque si estamos hablando de un lugar que está quemado, seguramente pues tendremos que irnos a nuestros hogares o bueno, habrán allí unas instrucciones diferentes. Notificar, ejemplo, la ausencia de algún compañero, ¿cierto? Al coordinador o a la persona, ejemplo, de comité paritario o al brigadista o a las personas que están allí encargadas, hay que notificarle que falta, pues, algún compañero, alguna persona. Informar al personal de emergencias si un compañero se encuentra herido o si está en mal estado de salud, ¿sí? Y eso sería como lo que debemos de hacer ya un poco después a esa emergencia. Con este tema, acá ya finalizamos lo que es nuestro módulo 1, ¿sí? Entonces, de manera inmediata y para que no se me olvide, les voy a compartir el material para que ustedes lo tengan allí y puedan posteriormente, pues, revisarlo y hacer estudio de este material. Y ya, bueno, equipo, entonces faltan 20 minutos. ¿20 minutos? Sí, 20 minutos para terminar la clase. Hoy sí les voy a pedir un favor, si es posible que ya por el día de hoy dejemos hasta aquí y con eso pues no nos queda cortado un poco el módulo 2, ¿sí? Aunque pues el módulo 2 prácticamente también estaba diseñado para verlo en 2 clases más o menos. Pero entonces antes de quiero comentarles que el, el módulo 2, ya a partir cuando veamos parte del módulo 2, voy a hacer explicación, recuerdan del taller que les había comentado, y si de pronto pues para las personas que no hayan asistido a la clase, resulta que dentro de los compromisos es entregar un taller, una actividad, que es la única actividad que se va a entregar. Y vamos a tener ¿cuántas evaluaciones? Equipo, ¿quién recuerda cuántas evaluaciones vamos a tener? ¿Dónde está nuestro grupo? Discúlpame, no te escuché 3, bien. ¿3? Más ¿Quién o da dos, más? ¿no? profe. ¿No eran 5? ¿No? Aquí dice asistencia 50%, 2 actividades 30% y 3 evaluaciones 20%. Ay, ¿de verdad? Bueno, vamos a Sí, esperar, señora. espérame en un momento. Entonces, aquí, presentaciones, módulo número 1. Entonces, les comparto el módulo 1. Sí, acá. Listo, acabo de enviar al grupo.
nuestro módulo 1 para que tengan allí todo el material, toda la información. Y de acuerdo a lo que habíamos Ay, hablado, bueno. entonces, asistencia, el 50%, muy bien. 3 fallas, con 3 fallas pierde el curso, ¿sí? 3 fallas injustificadas pierde el curso. Hablábamos de actividades que se va a desarrollar un taller que se llama Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, que este taller voy a hacer explicación probablemente ya en la siguiente clase. Si no es ya en la siguiente, la próxima clase sí o sí ya ese taller debe quedar explicado para empezarlo a desarrollar, ¿sí? Entonces lo vamos a empezar a desarrollar porque ya ahí vamos a tener los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo ese taller. Recuerden que ese taller pues ya tiene unas condiciones, yo se los envío, ya va a tener unas condiciones de entrega, va a tener una fecha y un horario específico para que estén muy centrados en esas condiciones de entrega y puedan cumplir a cabalidad con ellas. Y que vamos a tener 2 evaluaciones y que las 2 evaluaciones va a valer el 20% para completar un 100%. ¿En qué momento vamos a realizar las evaluaciones? Tan pronto terminemos el módulo 2, hacemos evaluación de 10 preguntas. Después, cuando terminemos el módulo 4, hacemos la siguiente evaluación de 10 preguntas y pare de contar. Esos son como digamos, los compromisos y los elementos que vamos a calificar para poder aprobar el curso. Equipo, entonces, si no tienen ninguna inquietud o algún aporte, pues nada, les deseo una feliz tarde, que Dios los bendiga, que descansen y nos vemos el Profe, jueves. buenas tardes. Buena tarde. Qué pena, yo había levantado la mano, pero pues no viste seguramente. Bueno, profe, Ay, no, no. hágame un favor, mira, lo que pasa es que yo hasta ayer mandé los datos para ingresar al grupo, ¿sí? Mi amiga me hizo el Sí, favor de enviarte los datos. Yo no estuve en la clase pasada, pero ya me sí, adelanté, ya vi el video grabado que está en YouTube, ya lo vi. Voy a participar acá en el chat, no me deja participar porque me dice que no soy, bueno, que no estoy invitada, que bueno, algo así. Pero sí. igual, ahí cómo hago para el link, para las tareas, para los talleres, para todo esto, ¿cómo hago si no me ha llegado ni correo ni nada? ¿Y cómo hago? Discúlpeme. Bueno, entonces, sí, ya sé que tú eres la amiga de Paola Andrea. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, mira, no te angusties. Ahorita no vas a recibir ya ningún correo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita lo que tú necesitas es el link para conectarte a todas las clases, ¿sí? Básicamente eso es lo que vas a necesitar. Por donde al inicio, pues yo les comentaba a todo el grupo que por donde nos vamos a comunicar siempre por el grupo de WhatsApp. Entonces, hagamos algo. Les voy a dejar aquí, ¿sí? Mi teléfono para quienes no lo tengan y no estén incluidos al grupo de WhatsApp, en este caso, pues tú que no estás incluida, les voy a colocar mi número de teléfono, tú me envías un mensaje, ¿sí? Y me dices, no, yo soy la persona, la amiga de Paula, yo ahí ya recuerdo, y te envío el link para que te unas al grupo, ¿sí? Entonces, por el grupo yo les comparto todo, la información, las clases grabadas, les comparto, en este caso, el taller, ¿sí? Cuando ya vayamos a desarrollar el taller, se los comparto por ahí. Y las evaluaciones sí las comparto por este chat de la reunión, pero como tú ya me estás mencionando la particularidad de que no tienes habilitado el chat, entonces tú me vas a escribir por medio de WhatsApp y yo te la comparto por medio de WhatsApp a ti solita. ¿Qué va a pasar? Y voy a ser muy clara acá con todos ustedes. No me gusta compartir la evaluación en el grupo. ¿Por qué? Porque es que ese día que hago la evaluación, pues la deben de realizar las personas que asistieron a clase, ¿sí? Quienes no deberían de hacerlas, ¿sí? Ya después, más adelante, si la persona no pudo asistir por alguna razón, ya buscamos otro espacio y miramos de qué forma pues la persona puede realizar esta evaluación y si la evaluación se va a calificar con un porcentaje diferente, ¿sí? Porque es que la están realizando días después de que ya la hemos presentado. Entonces, por eso no me gusta compartir la evaluación en el grupo, porque seguramente personas que no hayan asistido a la clase ese día la van a realizar y no es lo ideal,
Lo ideal es que la realicen personas que han asistido. Entonces ya de manera interna soluciono con quienes no pudieron. Entonces eso. Entonces, si te das cuenta, la comunicación de nosotros es básicamente por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Por ese grupo ya ahí cuadramos todo, por ahí les envío, ¿sí? Entonces no te angusties, ¿vale, Joana? Profe, perdón. Sí, señora, muchas gracias. Pero perdón molestarte. ¿Tú me podrías dictar verbalmente? Lo que pasa es que abro el chat y no me deja, le Sí, doy a tienes aceptar y toda no la veo ni razón. mensajes, no veo mensajes ni nada y yo, ay, qué pena ser tan cansona, pero realmente prefiero eso y no después colgarme. No, está súper bien que lo hagas. Entonces, mira, el número es el siguiente. Espérame ya acá, que te doy el número. Ay. Entonces el número es 318, si no estoy mal. En un momento, es que no me lo sé, que es el corporativo. Es 318-811-0228. Igual lo voy a copiar aquí para las otras personas que sí tengan acceso y no lo tengan. Entonces, Muchas gracias. 318-811-0228. Listo, ahí ya se los envié. Bueno, ahora vamos con la inquietud de Paola Andrea. Profe, es que lo que pasa es que dictaste mal el número, no es así. Yo estaba aquí mirando en el grupo y es un 313. Espérame, ya valido. Sí, tienes toda la razón, es 313. Gracias. Venga, lo cambiamos acá. Es 313, Joana, para que lo corrijas, por favor. 313-811-0228. Listo. Muchas gracias. Chuchuchun José. Y creo que ya no tengo más manitos levantadas. Sí, yo levanté la manito, Erika. Muchachos, bueno, les tengo una noticia. Aquí no hayan dicho nada, pero el señor Juan Carlos está de cumpleaños. Para que lo feliciten, porfa. Está de happy birthday. No había dicho No, nada. pues Estaba nada. callado.